Dios te bendiga. La paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta tu plataforma Radio Retorno TV. Y es para nosotros más que una bendición que tú seas parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes. Así que en este hermoso día te bendecimos de una manera especial de parte del Señor. Bendecimos tu casa y toda tu descendencia, tu generación. Así que prepárate porque hoy hay una palabra de parte del Señor que ha de bendecir tu vida de una manera especial. Como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra de poder, de cambio, transformación y restauración. Esta vez ha enviado un hombre la cual se ha depositado en la mano del Señor y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Radio Retorno TV. Bendiciones, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Ramón Barazobán y por la misericordia de Dios estaremos aquí compartiendo con usted lo que es la palabra de salvación y vida eterna. Mi pastora Lidia Pérez. Amén, gloria al Señor. Es una bendición tenerles aquí con nosotros, así que prepárese porque hay una palabra que lo vas a colocar en el lugar correcto. Así que vamos a la palabra. Pues bien, bendiciones para todos. Vamos a entrar en materia, hermano. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, para desarrollar la palabra de Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bendición, que Dios bendiga su santa, divina y poderosa palabra. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de lo que fue la vida de este hombre llamado Bartimeo y cómo este hombre recibe un milagro que quizá él no esperaba que iba a recibir un milagro en ese día. Mire, la Biblia enseña de la historia de él. Lo que me gusta es cómo Marco la narra o cómo Marco la cuenta, porque el milagro narrado por Marco aquí de sanidad, el último milagro que Jesús hizo en el libro de Marcos fue el de Bartimeo. Y me llama la atención porque Marcos hace algo que Lucas y Mateo no hicieron, que fue ponerle un nombre a un ciego. Porque Mateo y Lucas lo presentan como el ciego. Mateo habla de dos ciegos, pero Marco no. Marco hace hincapié e incluso busca o le pone un nombre a este hombre y le llama Bartimeo. Si usted o nosotros analizamos la palabra o la buscamos, Bartimeo en el griego lo que quiere decir es hijo. Y Timeo era el nombre del padre. Que cuando Marcos lo llama a él Bartimeo, lo que le está diciendo el hijo de Timeo, que no es un nombre, porque la Biblia no relata su nombre. Él le puso para que reconocieran. Al parecer, parece que el padre de este hombre, Timeo, era un hombre conocido entre la sociedad. Ahora, algunos dicen que él era uno de los grandes políticos de aquella ciudad de Jericó. Y a él mencionar el ciego Bartimeo es para que la gente tenga una referencia de que el ciego no era cualquier ciego, que él tenía una descendencia y que el papá de él era un grande, pero aunque era grande no podía hacer nada con la ceguera de su hijo. Así es. Este hombre no nace ciego, que es lo primero. Este hombre recibe una ceguera, no sabemos porque la Biblia no dice cuál fue el motivo por el cual él quedó ciego, pero sí, él no era ciego de nacimiento. La Biblia dice que Jesús está en Jericó. Pero cuando Jesús está en Jericó, está dentro de Jericó. Y dentro de Jericó Jesús enseñó una palabra. Piensa en el escenario. Dentro de Jericó Jesús acababa de sanar una cantidad de enfermos. Una cantidad de gente que estaban enfermos, otros que tenían necesidad. Y Jesús la había suplido. Pero la Biblia dice que luego él sale de Jericó. Bartimeo no sabía que Jesús estaba dentro de Jericó. Bartimeo estaba en el camino mendigando porque siempre lo ponían ahí. Ese era su trabajo, pedir, porque él no podía trabajar por la ceguera. Pero dice la Biblia que cuando Jesús sale, los discípulos salen con él y una gran multitud. Y esa gran multitud
que salió con Jesús era la gran multitud que iba gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bartimeo sabía que lo que estaba pasando no era extraño, sino sobrenatural. Sí. Bartimeo sabía que el alboroto que había, él nunca lo hubiese palpado, mucho menos lo hubiese visto porque era ciego. Pero cuando se da cuenta que lo que está pasando en Jericó, afuera, no adentro, porque ya lo que había pasado adentro pasó, pero lo grande pasó fue afuera. Cuando Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el alboroto? No puede ver. La Biblia dice que a él le dice, lo que pasa es que Jesús de Nazaret está pasando por este lugar. Bartimeo no había visto a Jesús porque era ciego. Sí. Cuando Bartimeo queda ciego, él no había visto a Jesús. Pero la Biblia dice que cuando él escuchó que le dijeron, Jesús de Nazaret está caminando por aquí. Bartimeo lo primero fue que hizo que clamó. Y lo que me gusta a mí es la forma como él lo dice. Él dice, Jesús, hijo de David. Sí. Ten misericordia de mí. Bartimeo fue el primero en llamar públicamente a Jesús, hijo de David, dándole a entender a Jesús que aunque él era ciego, él sabía cuál era su linaje. Sí. Que aunque él no veía, él sabía de dónde él procedía. Bartimeo sabía que no estaba gritándole a un rey cualquiera o a un, digamos, misionero o a un político. Él sabía que estaba gritando al linaje de donde venía la descendencia o venía la salvación del mundo. Cuando Jesús ve que lo llaman hijo de David, Jesús dice, el que me está llamando me conoce. Sí. ¿Saben quién es? El que me está llamando no es un loco. Aunque no me ve, sabe de dónde yo vengo. Sí. No como los fariseos que le llamaban Jesús de Nazaret, minimizando. No, este ciego dijo, yo sé de dónde tú vienes y yo sé para dónde tú vas. Por eso te estoy llamando, porque sé que lo que tú tienes es lo que yo necesito. Así es. Cuando Jesús se detiene, me llamaron por mi linaje. Cuando se detiene, le dice, tráiganle a mi presencia. Y lo que me gusta que Mateo cuenta aquí, algo que Marco no narra. Mateo dice que muchos lo mandaban a callar a este pobre ciego, a este pobre necesitado. Y le dije, cállate, tú estás alborotando. Es más, tu ruido no escucha, Jesús no lo escucha. Tú estás gritando de más. Porque sí. Hay gente que creen que cuando tú clamas con autoridad, muchos creen que Jesús no te escucha porque no se ha detenido. Lo que va a hacer que Jesús te detenga cuando tú clames es cuando lo llames por su verdadero nombre o su linaje. Así lo que hizo este ciego. Cuando Jesús se detiene y dice, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Jesús sabía lo que el ciego necesitaba. Claro. El ciego no estaba clamando a Jesús para que Jesús quizá le dé el alimento de hoy o el alimento de mañana. El ciego sabía que lo que él quería, Jesús lo había manifestado en otras ciudades. Porque él había escuchado de los milagros y la maravilla que Jesús hacía. Jesús le dice, dime ahora, ¿qué quieres que tú hagas? Cuando Jesús te dice a ti, ¿qué tú quieres que yo haga? Fue porque tú detuviste el corazón de Jesús. Así es. No fue la persona, fue el corazón que lo tocó. Y cuando el ciego le dice, yo lo que quiero es recobrar la vista. Jesús le dice, recibe. Pero lo que me gusta a mí es que cuando Jesús manda a buscar a este hombre, los mismos que andaban con Jesús, no lo de afuera, de la multitud, que habían visto los milagros de Jesús, conocían a Jesús y sabían lo que Jesús hacía, cuando clamaban a él le dicen al ciego, a silencio. Pero cuando Jesús dice, ahora tráiganlo, ellos mismos van y se lo llevan a Jesús. Y lo que me gusta a mí de este ciego, mire, puede ser que nosotros llamemos a Jesús y Jesús se pare a hablar con nosotros. Pero hasta que no soltemos lo que nos ata, lo que nos hace creer que de eso nosotros dependemos, no vamos a alcanzar nada. Bartimeo, ¿qué hizo? Bartimeo cuando se levantó, Mateo dice que él brincó. Lucas no dice, ni Marco, que él brincó. Mateo dice que él brincó y soltó la capa. Soltó lo que la gente identificaba que era ciego y tenían que sustentarlo. Él soltó lo que le daba el pan. Sí. Porque él entendió que el pan de vida lo estaba llamando ahora. Y que ya no había más necesidad. Porque aquel que suple toda la necesidad se paró. Fue como la mujer cananea. La mujer cananea salió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Jesús no se paró inmediatamente. Pero los discípulos dijeron, Señor, tienes que despedirla. Sí. Porque viene dando voces atrás de nosotros y eso no le agrada a nadie. Despide a esta mujer. Ella siguió. Cuando ellos vieron que ellos comenzaron a decirle a Jesús que la despida, ella aprovechó el momento. Dice la Biblia que llegó y se postró. Cuando se postró no le dijo, ten misericordia de mí. Cuando se postró, que llegó al lugar que ella necesitaba llegar, Jesús le prestó atención. Y Jesús hizo el milagro.
Porque muchas veces te van a detener para que no clame cuando tú lo estés llamando. Así es. Pero no es lo que te está deteniendo, sino lo que tú tienes que hace que tú clames. La necesidad de este ciego era que él quería ver de nuevo. Así es. Porque él sabía lo que era ver, porque él no nació ciego. Él quería experimentar eso que un día se le fue, un día que se le quitó por X razón que la Biblia no dice. Entonces su momento de recibir de nuevo la vista se la quieren quitar a aquellos que andan con Jesús pero no le conocen. Aquellos que ven los milagros de Jesús pero no lo aceptan. Aquellos que vieron tantas cosas que Jesús estaba haciendo, no creían que Jesús podía detenerse donde estaba el ciego. Cuando este ciego recibe la vista, para este ciego recibir la vista fue lo más grande. Él no necesitaba el pan ahí, él no necesitaba más nada. Me imagino yo, la Biblia no lo dice, que cuando este ciego recibe la vista, él fue donde su padre. Y quizá cuando va donde su padre, le dice, ya no me van a llamar Bartimeo. Ya no me dirán el hijo de Timeo. Ahora me van a decir el ciego que recibió la vista. Exacto, Dios. Ya no me van a llamar por tu nombre. Ya no me van a decir así. Ahora me van a decir el ciego que un día no veía, que Jesús lo sanó. Este hombre cambió la historia que había en su vida. Sí. Una historia de maldición, porque para los judíos en ese tiempo todo el que tenía una enfermedad decían, Señor, ¿quién pecó, él o su padre para que naciera así? Y el caso aquí, él no nació así, pero ellos creían que había pecado alguien porque estaba siendo maldito por una enfermedad. Sí. Pero ellos no entendían que eso era para que Cristo sea glorificado. Y la enfermedad más grande que puede tener un ser humano es la incredulidad, cuando no cree. Sí. Y a este hombre nadie le dijo que creyera en Jesús. Fue que él escuchó. Y lo que me llama a mí la atención es que muchos vemos, ni así creemos. Pero este solamente escucha y cree. Que es una gran diferencia cuando tú escuchas y crees lo que escuchaste de Jesús. Jesús inmediatamente tiene que hacer el milagro. Porque tú no viste, fue nada más porque creíste. Entonces Bartimeo nos enseña a nosotros que Jesús va a obrar siempre y cuando nosotros le llamemos como Él se merece. Sí. Porque hoy en día llamamos a Jesús en las iglesias de tanto nombre que nosotros mismos no sabemos qué significa. Pero este hombre lo llamó y sabía su significado. Así es. Sabía lo que estaba diciendo. Pero hoy no sabemos lo que decimos cuando nos referimos al Padre de toda majestad, llamada Jesús. A Jesús hay que llamarlo con respeto, hay que llamarlo con autoridad, hay que llamarlo con dedicación y con entrega. Jesús se va a detener, sí, pero cuando tú lo llames como se llama un rey. Que fue cuando él entró también en la ciudad de Jerusalén. Cuando él entraba, la Biblia dice que iban cortando ramas de palmera y la tiraban delante de él, porque la majestad era tan grande. Y muchos decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que va a hacer que el Señor se detenga en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu propósito. Todo lo que nosotros queramos lo vamos a recibir cuando actuemos como actuó este hombre, el ciego. Y que cuando recibamos el milagro nosotros entendamos que ya no dependemos de lo que teníamos, sino del cielo. Este hombre comenzó a depender de Dios. Este hombre nunca hubiese predicado. Imagínate que este hombre salió inmediatamente a evangelizar y a predicar la palabra, porque lo que le dieron fue grande. Es la misma historia que pasó con Pedro y el cojo de la puerta de la hermosa. Este hombre nunca hubiese entrado al templo. Este hombre no sabía cómo era la cortina, el color de la cortina del templo, porque solamente lo ponían en la puerta para que todo eso grande entraran y le dieran algo para él sustentarse. Lo primero que cuando él recibe el milagro, ¿dónde fue que entró? Al templo. Y él se dio cuenta ahí cuando entra de qué color son las cortinas, cuál era lo grande que estaban en el templo, qué hacían, pero no entró tranquilo, entró saltando porque recibió un milagro. Amén. Bartimeo saltó antes de recibirlo, porque ya él sabía que lo iba a recibir. Sí, Bartimeo brincó y soltó antes de recibir el milagro, porque ya él sabía que Jesús se detuvo. Sí. Con el simple hecho de decirle, te llaman. Te llaman. No te están diciendo y te escucho, no. Te llaman. Cuando a él le dijeron, te llaman, Bartimeo entendió y bueno, yo hice que él me llamara.
Jesús no fue a la ciudad por Bartimeo, pero Bartimeo hizo que Jesús se parara en medio de su ceguera. Jesús no fue a ver a Bartimeo, pero Bartimeo provocó que Jesús lo mirara. Sí. Jesús no fue a escuchar a Bartimeo, pero Bartimeo provocó que Jesús lo escuchara, que es lo que no sabemos hacer hoy en día. Hay que provocar que por más fuerte sea la tormenta, provocar que Jesús escuche cuando le llamemos, provocar que Jesús se detenga cuando le llamemos. Bartimeo no esperaba un milagro, Bartimeo no esperaba a Jesús, Bartimeo no sabía que Jesús estaba ahí, a él no se lo habían contado que él iba, ni que estaba. Pero él sí conocía por la historia o por lo que había escuchado de él, que andaba sanando los leprosos, andaba resucitando muertos, sí, andaba sanando enfermos, andaba predicándole a los pobres. Y él escuchó que ese era el hombre. Cuando dijeron, ¿quién es que está aquí? Sí. Porque esto no es natural lo que está pasando en esta ciudad. Cuando le dijeron a Jesús, él soltó todo, porque él entendió, mi problema está resuelto. Así es. Mi problema llegó a su fin, porque llegó Jesús, el que va a resolverlo. Y con el simple hecho, mire, cuando Jesús llama a una gente, le dice, ven, esa gente tiene que haber tocado el corazón de Jesús muy profundo. Sí. Porque en la Biblia solamente hay como 5 historias, las cuales Jesús se detiene por un clamor y que él mismo lo llama. Está el caso de Marta y María, el caso de este ciego Bartimeo. Muchos clamaban a Jesús, pero poco en la Biblia Jesús se detenía y le decía, tráigalo. Cuando Jesús llama a alguien fue porque ese alguien tocó el corazón de Jesús y lo conmovió. Y siempre que Él lo llame para hacer algo. Esa conversación de Jesús y este ciego no se quedó aquí. Porque el ciego fue a recibir algo que Jesús no esperaba que el ciego iba a estar ahí. Aunque fuera Dios, Él no fue por Bartimeo. Él fue por la necesidad que había dentro de Jericó. Pero la necesidad más grande estaba fuera de Jericó, en el camino, esperándolo. Este hombre podía quitarse, este hombre podía irse de ahí. Estaba en el lugar indicado, en la hora indicada, pero lo importante es que Él siempre estaba ahí. Así es. No fue que lo pusieron ese día, vamos a ponerlo aquí, no, Él siempre estaba ahí. Él siempre estaba ahí. El que llegó fue Jesús, no fue el ciego. Sí. El ciego siempre estaba ahí, pero Jesús pasó, que ni siquiera fue a ver al ciego, ni a visitarlo, era que iba pasando por el camino. Si está en el camino y Jesús pasa por ahí, tiene que detenerlo. No puede dejar que Jesús pase en el camino, tú sabiendo que Él va a pasar. Aunque no lo vea, llámalo, que Él se va a detener. Amén. Aunque no lo sienta, llámalo, que Él se va a parar. Sí. Pero el objetivo aquí y el propósito es llamarlo para que se detenga. Es llamarlo para que preste su atención a nosotros. Como le hizo a este hombre. Jesús se detuvo y habló con él. Pero hay muchas veces en la historia que Jesús se detiene, pero no habla. Ay, santo. Pero si Él se detiene y habla contigo, fue porque algo grande tú dijiste que Jesús quiso hablar contigo. Jesús no hablaba con todo el que lo llamaba. Cuando fue a la casa de este hombre de Simón, el leproso, Jesús no se detuvo a hablar con él, aunque cenó con él. Jesús se detuvo a hablar con aquella mujer. Porque tocó su corazón. Jesús se va a detener a hablar con aquella persona que toque su corazón. No importa que tú lo llames, pero si no lo llama como Él se merece, aunque se detenga, Él no va a hablar contigo. Aunque se detenga, Él no te va a prestar atención. Eso hizo Bartimeo, hizo que se detenga y Jesús hablara con él. Amén, gloria al Señor. Poderosa palabra de parte del Señor. Amén. Hay algunos que llaman, pero no tocan el corazón. La intención no es llamarlo, sino tocar el corazón. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros esta poderosa palabra. Y necesitamos que usted comparta este video, envíeselo a todas aquellas personas que tienen necesidad de escuchar una palabra como esta. Tu necesidad no será solucionada cuando lo llames, sino cuando toque tu corazón. Así que Dios te bendiga. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sea bendecido con estos contenidos que día tras día Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga. Shalom.